Buenas noches, amigos, amigas. Otra de las sesiones de el Centro Escudero, tratando de ver qué está pasando con la economía frente a noticias bastante de incertidumbre que afectan lo cotidiano y sobre todo contradictorias. Hay una primera pregunta de Rolando López. ¿Hay un delay en el incremento del precio del gas natural en relación al precio del petróleo? No. Segunda, ¿podría dar la composición de la deuda interna? Sí. Y otra de Roberto: es evidente que tenemos un colchón clandestino que de algún modo nos ayuda a todos, pero no sabemos muy bien cuál es su tamaño y hasta cuándo soportará la caída, la coquilla en el tráfico. ¿Cómo evaluamos su rol? Empezaremos con esas tres. Voy a empezar por la pregunta de Roberto primero. Es cierto, hay un colchón, no sabemos cuánto pueda durar. Por ejemplo, si uno quiere comprar en el mercado dólares, puede adquirir a 6.90. Y ustedes saben que el precio está en 6.96 oficialmente. Y esos dólares vienen, yo supongo, del narcotráfico, de alguna actividad. El otro tema es que el 80% de la actividad es informal. Lo que estamos mostrando acá son las cifras del sector formal, que están registradas. Entonces, no sabemos el colchón y, bueno, y no tampoco sabemos cómo va a durar. Pero lo cierto es que quién paga la deuda externa y quién tiene que enfrentar los problemas si hubiera un cambio en la percepción de la gente es el gobierno, el Banco Central y los bancos formales. Ahí sí estamos en problemas, ¿no? Eso no viene de la plata del sector informal. Con relación a la pregunta sobre la deuda pública interna, el primer deudor es el Tesoro General de la Nación. Después está que tiene deuda del Banco Central con 55.000 millones de bolivianos. Después está el sector privado con 40.000 millones de bolivianos, que son emisión básicamente de títulos del Tesoro. Las empresas estatales que reciben crédito del Banco Central, el FNDR que también recibe crédito del Banco Central en menor proporción, y PRIM. O sea, ahí está la deuda privada y esa es la composición. La otra pregunta, cuando empezó este tema de la exportación de petróleo estaba ligado al precio del petróleo. Básicamente, especialmente Brasil, después Argentina, pero ahora hay una demora de 3 meses en esto. Se hace un promedio de 3 meses, pero ya está ligado al precio internacional porque ya se ha vuelto un commodity el gas natural. Jaime, ¿quisiera agregar algo? Simplemente este tema del oro sí es muy importante. Fíjense, ya a diciembre del 2021 hemos tenido una situación donde las exportaciones de oro metálico fueron de 2.500 millones de dólares versus 2.200 de gas natural, ¿no? Entonces, evidentemente, el oro ha tomado una prominencia muy importante en la balanza comercial y como el oro metálico forma parte de las estadísticas dentro del ítem de manufacturas, eso hace que el ítem de manufacturas sea mucho más importante, ¿no? Entonces, tenemos oro metálico con manufacturas como el primer producto de exportación, segundo tenemos el sector minero y tercero recién el gas natural, ¿no? Entonces, claramente el oro está siendo el rey en este momento del país. Gracias. Antonio Sarabia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Excelentes presentaciones. Mire, la verdad, a mí me preocupa muchísimo cómo va el país. He venido diciendo y escribiendo que la situación económica viene muy, muy mal, como esos chicos que les dices, ordena tu cuarto, pero al final termina poniendo toda la basura debajo de la alfombra, ¿no? Y se va montando un puchiche así, hasta que el momento va a reventar todo esto. Porque fíjense, y yo lo divido en 2 partes. Hay 3 indicadores muy importantísimos. Javier ha dicho que la deuda entre interna y externa está al 81% del PIB. Yo lo tenía como al 73% del PIB. Estos son datos nuevos, 81% del PIB. Esto es una barbaridad.
Es decir, ¿se acuerdan en los 90 cuando llegaban las misiones del Fondo Monetario y te chequeaban las cuentas nacionales? Si te pasabas del 50%, era un threshold, era como un número mágico, el 50%, ahí ya te veían con ojos raros. Estamos en el 81% de deuda con relación a nuestro PIB. Eso es un indicador terrible. Número 2, nuestras reservas están agotadísimas, están al límite, solamente $1.400 millones en cash, cuando habían estado en $15.000 millones en 2014, o sea, una caída brutal. Nos prestamos plata del Banco Central, nos prestamos plata de las AFPs, hemos sustituido la venta de gas por deuda, esencialmente eso es lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Y tenemos grifos por donde se nos va la plata a raudales, es decir, los 500.000 empleados públicos, se nos va un montón de plata ahí, 18 millones de dólares al día. Las empresas públicas es otro grifo por donde se nos va un montón de plata, ¿no? Entonces, la situación viene muy mal en términos del manejo macroeconómico. Por favor, vayamos concretando para el tiempo. Sí, pero fíjate, la parte número 2, que es la que en verdad me preocupa. Imagínate que vienen unos ángeles y te resuelven todo este problema mañana. Empezamos a gastar menos, nos ajustamos los cinturones, empezamos a subir nuestras reservas, etc. La parte 2 nunca se hizo, y esta parte 2 es generar el ambiente institucional para que la economía empiece a reactivarse por sí misma, es decir, no depender del gobierno, de la inversión pública del gobierno, del gasto público para generar crecimiento, sino el tramado productivo de los inversores privados, de los agentes privados. Esto nunca ha pasado porque nuestro ambiente institucional está completamente deteriorado y el gobierno no ha hecho nada al respecto. Entonces, por esos dos motivos, a mí me parece que la cosa va muy mal y quería saber cómo lo sienten ustedes. Gracias. Carlos Ibáñez. Una cosa, Jaimito, te quería preguntar a ti porque me gustó mucho tu exposición. Es lo siguiente, ya sabemos cómo está la situación, digamos, económica de Bolivia, está un desastre. A esto, digamos, con la caída del tema de los recursos del petróleo, las exportaciones por hidrocarburos, que es nuestra principal fuente, es muy difícil, digamos, en el corto plazo, hasta en el mediano plazo, digamos, poder recobrar eso porque evidentemente se ha dejado de invertir. A mi vista, digamos, lo único que se podría pensar en estos momentos para mantener la pírrea economía que tenemos acá en Bolivia sería recurrir al préstamo, al crédito extranjero, pero el crédito tú ya lo manejas, quiero que me hables de eso, del crédito extranjero. Y el otro sería, digamos, recurrir a atraer de alguna forma la inversión extranjera. En tus pensamientos, dos cosas. ¿Qué pasa con la economía boliviana? ¿Qué pasa con Bolivia, con la economía boliviana, si no se hace nada en estos momentos para corregir este desastre donde el barco se nos hunde? Y la segunda, ¿qué tú recomendarías para que pudiera suceder estas dos cosas que te digo, la inversión extranjera y, ¿cómo se llama?, conseguir créditos externos? Gracias, Carlos. Hay preguntas, una es sobre el litio. ¿Se convertirá el litio en la luz al final del túnel? La otra es de Walter, el tipo de cambio. ¿Se podrá mantener un tipo de cambio fijo con el nivel de reservas actuales? Y la última es la relación deuda con PIB a nivel global. Por favor, empezaremos esta vez con Jaime. Muy interesantes preguntas y obviamente todas manifiestan la preocupación que naturalmente tiene que haber. A ver, ¿qué medidas se podrían tomar al corto plazo, mediano plazo? A ver, el primer tema es que ir por el lado del gasto, que sería una de las cosas más importantes que hay que hacer, el gobierno actual no lo va a hacer, ¿no? Porque prácticamente su modelo es ese, de redistribuir, de hacer llegar la plata al bolsillo de la gente. Pero a mí me parece que en el corto plazo habría que tomar medidas, y yo las veo como las más posibles y de, un impacto más directo,
primero el traer divisas al país. Y una es empezar a seriamente abrir la posibilidad de exportar más, especialmente en el sector agrícola. O sea, nosotros producimos cosas que en el sector agrícola a nivel mundial se están necesitando y nosotros tenemos esos productos. Es más, es ridículo que no se puede exportar ciertos granos. No tengo los detalles, pero por ejemplo, hablan mucho del maíz, ¿no? Que no se puede exportar y sin embargo hay empresarios en Bolivia que dicen que hay suficiente maíz por ahora, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un análisis bien concreto de qué se podría exportar y abrir las exportaciones en todo lo que sea posible, obviamente cuidando el mercado interno. Y el otro tema, aunque yo sé que me van a llegar comentarios por todos lados, no necesariamente amistosos, es el tema de los transgénicos. O sea, si en este momento se decidiría de manera seria ir al tema de los transgénicos, en 6 meses ya estaríamos incrementando de una manera muy importante nuestras exportaciones, ¿no? Y en esto quiero ser bien enfático, porque esta historia de que los transgénicos no se puede hacer en el país, que las prohibiciones y qué sé yo, ojo, ya se consumen transgénicos en este país. Es más, ha habido reportes, he escuchado ayer que va a salir una denuncia estos días que en EMAPA aparentemente tienen no sé cuántas miles de toneladas de trigo transgénico y de maíz transgénico, me parece que ni ellos sabían que era transgénico, pero ya lo tienen y ya lo estamos consumiendo. Es más, creo que a ninguno nos ha salido cola por eso, ¿no es cierto? Entonces ya está, es una realidad. Y lo más fácil para el gobierno en este momento, creo yo, es decir, señores, los transgénicos van inmediatamente y de aquí 6 meses, 9 meses podríamos empezar a ver resultados en algunos de los productos que tenemos. El acceso al crédito multilateral es fundamental. Eso toma tiempo y tiene muchas condiciones. No sé si Javier va a estar de acuerdo conmigo que ir a tocar a los multilaterales la puerta no es tan fácil, especialmente en este momento, a pesar que hay una cantidad importante de recursos ahí. Yo me imaginaría que el gobierno ya viene haciendo esas gestiones y por eso en el presupuesto general del 2022 ha puesto unos montos importantes para eso. Ahora, para atraer inversión extranjera, para poder volver a sembrar en nuestra industria de hidrocarburos, hay que hacer cambios muy grandes y lamentablemente empiezan algunos desde la Constitución. Entonces yo creo que en el ámbito de hidrocarburos, si se va en este momento a tener, digamos, un tema tributario, fiscal más amistoso, que es lo único que realmente entendería que podemos hacer de manera rápida, se debería trabajar en eso, ¿no? Porque más allá no se puede cambiar, ¿no? Entonces es un tema de tener un tema más amistoso desde el punto de vista fiscal, pero no nos ayuda nada la falta de seguridad jurídica del país. La falta de seguridad jurídica hace que aunque tú pongas impuestos casi cero en Bolivia a la explotación de hidrocarburos, capaz no venga nadie. Además, tú tienes de alguna manera un gran impedimento en el desarrollo de nuevos campos petrolíferos en el país, que es el subsidio. O sea, cuando tú le dices a alguien, mira, el precio del petróleo está a 110 afuera, pero ven a Bolivia, saca petróleo, pero lo puedes vender máximo a $25 o $27 el barril, no es negocio, ¿no? Entonces estamos en una situación donde mientras más sube el precio del petróleo, menos atractivo es el país por el efecto del subsidio para atraer la inversión extranjera. Ahora, ¿qué pasa si no se hace nada? Bueno, así como decía que había una fecha de expiración para el modelo del 2014, es como que ha ganado tiempo con la deuda y tiene una nueva fecha de expiración, que es cuando ya no se puede endeudar más el país, además cuando no se pueda endeudar más internamente, ¿no? Y básicamente las AFP se han vuelto en el combustible, como decía Javier, para el gobierno, pero eso también llega a un límite. Imagínense, las AFPs generan más o menos $140 millones al mes y prácticamente el 85-90% de eso se está yendo directamente al Tesoro General. Voy a mencionar rápidamente, sé que hay otros temas, se los dejo a Javier, el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio es lo último que va a tocar este gobierno, porque eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista político
y social. O sea, tocar eso significa hacer las maletas e irse el otro día a la casa. Yo sinceramente creo que este gobierno nunca va a tocar, hasta que termine por lo menos, o sea, no va a tocar el tipo de cambio, va a ganar todo el tiempo que sea posible. Me da más miedo un nuevo gobierno que venga, porque tiene más probabilidades de tocarlo que este. En este se le cae absolutamente todo el plan económico que tiene, porque además el tipo de cambio fijo es lo que hace que este modelo también que les he mostrado funcione. Entonces la preocupación es no es cuando tocan el tipo de cambio fijo, es qué van a hacer para no tocar el tipo de cambio fijo. ¿Cómo se van a agarrar de nuestros dólares? ¿Cómo van a evitar que saquemos los dólares? ¿No? Esa es la preocupación que debemos de tener. Gracias, Juan Cristóbal. Gracias. Javier, por favor. A ver, sobre el tema del litio primero, yo he estado leyendo de expertos que han escrito sobre esto y ya estamos atrasados como país. Un tema. Segundo, que el horizonte que ellos dan con el boom del litio es de 10 años. Primero que estamos atrasados, esto toma tiempo, la maduración de proyectos. Y tercero es que las regalías o los ingresos que podría generar para el gobierno no son como en el caso de los hidrocarburos. No creo que sea una solución. Ahora, con relación a cambios que pueda adoptar este gobierno, yo creo que va a apostar por el statu quo. Va a tratar de salir, como sea, hasta el final de su gobierno. Por razones ideológicas, va a seguir con el tema de la inversión pública, el claudinado al sector privado y solucionar sus problemas de reservas con crédito multilateral. Ha estado ya ha conseguido un crédito de $400 millones de la CAF, que es apoyo presupuestario. Para créditos multilaterales, para proyectos es más difícil porque toma tiempo y además de eso se necesita contraparte. Como habíamos visto, los depósitos han estado cayendo, con excepción de las empresas públicas, y no se tiene este recurso de contraparte, a excepción de los gobiernos subnacionales. Con relación a la inversión extranjera, es muy difícil que tenga que hacer modificaciones en la ley para que pueda ingresar inversión extranjera. El último año ha entrado, pero básicamente es reinversión de utilidades y de las empresas del sector hidrocarburos. Nuevas inversiones no hay. Las empresas de hidrocarburos lo que han estado haciendo es monetizar básicamente las inversiones anteriores vía la explotación de los campos. Con relación a lo que decía Antonio, si bien la deuda pública es 82% del PIB, la verdad es que es una deuda a largo plazo, ¿no? Una deuda a largo plazo y se la puede manejar en ese sentido. La dificultad está en conseguir nuevos recursos, por ejemplo, a través de la emisión de bonos soberanos. Hemos visto que eso es muy difícil, han habido 2 intentos. El primer intento no ha conseguido nada de los 3.000 millones y el segundo intento de 2.000 millones ha logrado reprogramar solamente 850 millones de dólares. El tema institucional es un tema que debería cambiarse. Sin embargo, dado que yo pienso que va a continuar el statu quo y tratar de salir de como sea de todo esto, no va a haber cambios importantes. Ahí hay un tema ideológico de por medio. Ustedes saben que Arce ha sido como el padre de este modelo y entonces va a tratar de continuar con esto. No creo que haya un cambio a futuro. Esa es la percepción que tenemos, que yo tengo por lo menos. Y hablando un poco con gente del sector privado, porque hemos hecho exposición a empresarios, o sea, algunos empresarios no comparten un poco esta visión, no ven con un punto de vista muy pesimista la cosa. Ellos pensaban que estaba mucho peor, pero ellos piensan que todavía puede haber algo de luz al final del túnel, porque el gobierno va a tratar de salir como sea de esto, y el próximo gobierno, sí, el 2025, va a estar con problemas, supongo, si la situación va empeorando. Ahora, se representa una gran oportunidad con este tema de la guerra de Ucrania y Rusia.
los precios han ido subiendo, como en el caso, como decía Jaime, hay oportunidad a los alimentos, hay oportunidad en los minerales. Bolivia podría aprovechar muy bien esto. Y en este caso sí, tal vez el gobierno podría tener alguna iniciativa que no sea crear empresas, ¿no? Que sea más bien apoyar al sector privado para que pueda desarrollarse y empezar a exportar. Ahí sí hay bastantes oportunidades, especialmente en alimentos, por ejemplo, en el caso de la carne, pero en la carne ha habido restricciones. El principal mercado era China, ahí probablemente se va a estancar si no se cambian esas restricciones. Yo creo que esas oportunidades hay que aprovecharlas y el sector privado puede estar preparado para poder llevar adelante esto. Dado que el gobierno tiene escasos recursos, tiene que recurrir a alguien y en este caso es el sector privado. Creo que Gonzalo Flores quería hacer un comentario. Adelante, Gonzalo, y por favor habilita el micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Brevísimo, ¿qué va a pasar con los alimentos? Yo veo que es casi inevitable que los precios de alimentos suban y eso va a plantear la necesidad de incrementar los subsidios y, por tanto, incrementar este escape de dinero del que nos ha hablado tan claramente Jaime Dunn. Es un problema ya no solamente alimentario, se vuelve un problema fiscal, ¿no? Ese es un punto. O se acepta que tiene que haber escasez, lo cual nos pone a las puertas de una situación de incomodidad social muy grande. Eso es un punto. Entonces hay que estar muy atento al tema de los precios. El maíz va a ser digamos, el cultivo testigo. El gobierno se resiste a aprobar. No tengo ningún inconveniente con el uso de variedades genéticamente modificadas, absolutamente ninguno. Pero el gobierno se niega a aprobar el uso de semillas genéticamente modificadas. Sin embargo, se ha encontrado hoy día que EMAPA estaría internando maíz argentino que es genéticamente modificado. Ahora, les quiero dar un aviso de prevención. Los productores de aves y de maíz en Santa Cruz dicen que pueden lograr unos incrementos extraordinarios de la producción si les dejan usar maíz genéticamente modificado. Yo me he puesto a buscar los eventos probados de maíz genéticamente modificado y ninguno da los incrementos que prometen los señores de la CAINCO. O sea, están exagerando de una manera irresponsable y a lo mejor engañándose a sí mismos y a sus asociados sobre lo que se podría alcanzar con este maíz. Más gracias. Una pregunta sobre el tema del empleo que no ha sido tocado. No sé si se podría... Sí, se puede. Los expositores podrían dar alguna referencia. Bueno, en el informe se habla sobre el empleo. Ha habido una caída en el desempleo. Las más afectadas han sido las mujeres, como siempre. Y lo que sí, la tasa de subocupación ha caído también, pero las más afectadas han sido las mujeres. Obviamente se ha precarizado el empleo porque a nivel del sector formal, por lo menos en Santa Cruz, ha disminuido el número de empleados formales. La forma como se mide es diferente a, digamos, a la forma como las estadísticas que ellos tienen sobre el empleo formal. Pero sí hubo una mejora en el empleo aumentado. Gracias. Walter, escribe en el chat otra cosita, pero esta vez sobre la inflación. ¿Cómo se para la inflación? Bueno, a ver, sobre la inflación, el gobierno tiene una meta de 3.4, el Fondo Monetario tiene una meta de 3.2. Si uno utiliza la inflación que hubo de mayo, porque todavía junio no tengo, y anualiza esa inflación, estaríamos hablando de 3.8 o casi 4%, que comparado, digamos, con los países de Chile, Perú, es baja, ¿no? Entonces, no es una inflación que nos pueda quitar el sueño. Sin embargo, lo que decía Gonzalo Flores es evidente, pero no tanto por el aumento de los precios, sino que el gobierno ha armado una maraña de subsidios cruzados, ya que tiene que ver con, por ejemplo, el alimento para las aves. Entonces,
controla el alimento para las aves, después controla el alimento, el precio de la carne de chancho, y después tiene que controlar otra vez el alimento para los chanchos. Entonces se vuelve un lío que al final la pregunta es si va a poder controlar, y al final del día todo se desmadra y vamos a estar con un problema de inflación a futuro por el tema de los alimentos. ¿Ya? Ahora, con relación al subsidio que hay a la gasolina y al diésel, el gobierno va a continuar con esto. No creo que levante esto. Es como el tipo de cambio, no va a levantar y eso no va a tener un efecto. Más allá del problema de la escasez mundial que está habiendo en el diésel, que ya se está manifestando en la economía boliviana. Muchas gracias, Javier. Don Juan Luis Grantier. A ver, primero, muy interesantes las presentaciones y a mí me surge una inquietud. Si la base de la recuperación es la inversión productiva privada, el tema institucional, ¿qué papel juega para poder alentar esta inversión productiva privada, sobre todo en el campo alimentario, que vemos que es una ventana de oportunidad? Entonces, ¿qué medidas habría que tomar en el campo institucional para poder lanzar señales que animen a los empresarios y a los que tienen capital para empezar a producir alimentos, pero de una manera empresarial? La respuesta fácil es, por ejemplo, en el caso de la carne, por ejemplo, es un sector donde ha estado creciendo de manera importante y el principal mercado es China. La idea sería, el gobierno dice primero el mercado interno y después el mercado externo. Supongamos que entonces decimos vamos a priorizar el mercado externo, pero el mercado externo significa precios mayores y como somos tomadores de precios, al ser una economía pequeña, los precios internos van a subir y eso se va a reflejar en la canasta familiar, en el IPC boliviano. Entonces no es tan fácil, digamos, decir vamos a abrir los mercados, qué es lo que debería hacerse y sincerarse en la economía a los precios internacionales. Sin embargo, eso obviamente tiene un costo en términos de inflación. A pesar de, por ejemplo, Chile y Perú que tienen el target inflation, ellos tienen una inflación mucho más alta que Bolivia, porque obviamente no hay esas regulaciones o esos controles de precios, ni siquiera en los hidrocarburos. Nosotros, entrando un poco al campo técnico, Bolivia tiene como ancla nominal el tipo de cambio y Chile y Perú tienen como ancla nominal la inflación y van revisando en función del objetivo de inflación la política que van a hacer. Ahí es más complicado. Cambios institucionales sería fácil, sería abrir el mercado y dejar que se exporte para que haya un crecimiento del sector privado. Gracias.